Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de la interpolación. La interpolación tiene como utilidad estimar valores intermedios entre datos definidos por puntos, conocer de un modo aproximado los valores que toman cierta función de la cual solo se conoce su imagen en un número finito de abscisas. Una función de interpolación es aquella que pasa a través de puntos dados como datos, los cuales se muestran comúnmente por medio de una tabla de valores o se toman directamente de una función dada. Tenemos tres métodos de interpolación: método de Newton, método de Lagrange, método por mínimos cuadrados. El método de Newton, que en este caso utilizaremos la interpolación cuadrática. Tenemos los ejes coordenados x y tres puntos evaluados en f de x0, f de x1 y f de x2, y una función que pasa por estos tres puntos en forma de parábola de la cual no sabemos su valor, y un punto objetivo en función del valor real xf de x, que es un valor aproximado de lo que la función incógnita tiene por valor. El objetivo de esta interpolación es obtener una parábola que aproxime mejor entre estos tres puntos. Por lo tanto, el polinomio f1 de x sube de grado y obtenemos el polinomio f2 de x, que multiplicando y reduciendo sus valores obtenemos los valores de a0, a1 y a2. Para obtener b sub 0 evaluamos el polinomio f2 de x en x es igual a sub 0 y reduciendo tenemos el valor de b sub 0. Para obtener b sub 1 evaluamos f2 de x en x es igual a x sub 1. Por lo tanto, el valor de b sub 1, la primera diferencia dividida. Para obtener b sub 2 evaluamos f2 de x en x es igual a x sub 2. Por lo tanto, reduciendo y agrupando términos semejantes obtenemos el valor de b sub 2, por lo tanto, la segunda diferencia dividida. Para simplificar la explicación del método de Newton tenemos la fórmula general de las diferencias divididas, con el polinomio f sub n de x, y las fórmulas anteriormente explicadas b sub 0, b sub 1 y b sub 2, de la cual podemos deducir la diferencia dividida b sub n. Esta fórmula también puede ser deducida en términos de IJ. Entonces, en términos de IJ obtenemos las fórmulas de la primera diferencia dividida, segunda diferencia dividida y diferencia dividida de orden n. Por consiguiente, tenemos un ejercicio de aplicación del método de Newton que nos dice: en la siguiente tabla se presentan los alargamientos de un resorte correspondientes a las fuerzas de diferente magnitud que lo deforman. Tenemos fuerza en el eje X, longitud del resorte en el eje y tres puntos para determinar el polinomio de segundo grado. Para resolver este problema utilizamos el polinomio de grado 2, f2 de x. Encontramos las diferencias mediante la fórmula de b sub 0 es igual a f de x sub 0. Reemplazamos y obtenemos el valor de b sub 0. Para encontrar el valor de b sub 1 utilizamos la fórmula de la primera diferencia dividida, reemplazamos y obtenemos el valor de b sub 1. Para encontrar el valor de b sub 2 utilizamos la fórmula de la segunda diferencia dividida, reemplazamos y obtenemos el valor de b sub 2. Al encontrar el valor de todas las incógnitas establecidas, reemplazamos en el polinomio principal y obtenemos el polinomio que aproximadamente pasa por los puntos anteriormente mencionados. Método de Lagrange. Es una reformulación del método de Newton con la diferencia de que éste no trabaja con diferencias divididas. Tenemos las siguientes fórmulas: f sub n, donde n es el grado del polinomio, es igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta n del operador del producto sub i de x por la función del producto de x sub i. El operador del producto L sub i de x es igual al producto desde j igual a 0, j no puede ser igual a i, hasta n de x menos x sub j sobre x sub i menos x sub j. Para este caso utilizaremos el polinomio de grado n igual a 2. Reemplazando en la fórmula general y desplegando la sumatoria, tenemos las incógnitas L sub 0, L sub 1 y L sub 2. Hallamos los operadores de producto. Para L sub 0 de x, y es igual a 0. Entonces, L sub 0 de x es igual al producto desde j igual a 0, donde j no puede ser 0, hasta 2 de x menos xj sobre x0 menos xj. Desplegando la sumatoria y donde j no puede ser 0, tenemos para L sub 1 de x,
y es igual a 1. Entonces, L sub 1 de x es igual al producto desde j sub 0, donde j no puede ser igual a 1, hasta 2 de x menos x sub j sobre x sub 1 menos x sub j. Desplegando la sumatoria, donde j no puede ser igual a 1, tenemos para L sub 2 de x y es igual a 2. Entonces L sub 2 de x es igual al producto de j sub 0 donde j no puede ser 2 hasta 2 de x menos xj sobre x2 menos xj. Desplegando la sumatoria y donde j no puede ser igual a 2 tenemos. Reemplazamos en el polinomio principal y obtenemos la fórmula general del polinomio de interpolación de Lagrange grado 2. Para la aplicación del método tenemos el mismo ejercicio con los mismos ejes coordenados y diferentes puntos, del cual determinaremos el polinomio de segundo grado por el método de Lagrange. Utilizamos la fórmula general y reemplazamos datos, del cual tenemos el polinomio de segundo grado por el método de Lagrange. Les voy a hablar acerca del método de mínimos cuadrados. El polinomio de aproximación pasa por los puntos. En este gráfico observamos una recta de f de x y d de x. Tenemos x sub 1 y f de x sub 1. Tenemos x2 y f de x sub 2. Esto dependerá lo que nos pide el ejercicio, hasta llegar a xm de a f de x sub m. El objetivo del método es calcular la aproximación de los puntos. Trazaremos una línea o curva cerca de los puntos. Tendremos distancias dependiendo del caso. La suma de las distancias al cuadrado entre el valor de la función de f de x sub i y el valor de la aproximación de p de x sub i debe ser mínima. En forma matemática, obtendremos una ecuación que debería llegar a ser mínima. Polinomio de primer grado o regresión lineal. P de x es igual a sub 0 más a sub 1 de x. En forma matemática obtendremos que la sumatoria de m y igual a 1 de a sub 0 más a sub 1 de x sub i menos f de x sub i, todo esto elevado al cuadrado. Para minimizar se debe derivar e igualar a 0. Como se trata de dos variables, derivaremos parcialmente con respecto a cada variable. Procederemos a derivar la primera incógnita, que en este caso es a sub 0. Procederemos a derivar la primera incógnita, que es a sub 1. Después igualaremos a 0 ambas sumatorias. Reescribimos la forma de sumatoria. Procederemos a resolver por matrices. En la primera matriz tendremos los coeficientes, en la segunda matriz las incógnitas y en el tercero los términos independientes. Resolveremos por el método de Cramer. En el numerador tendremos la determinante, en este caso. Como queremos la primera variable, se sustituye la primera columna por la columna de la respuesta y el denominador tendremos la matriz original. Después, sacaremos la diagonal principal. El determinante de la parte inferior sería m de la sumatoria de m igual a 1 de x cuadrado de i menos la sumatoria de i igual a 1 de x sub i por la sumatoria de i igual a 1 de x sub i. Sacando factor común, conseguiremos la fórmula general para resolver los siguientes ejercicios. Ejercicio. En la siguiente tabla se representan los alargamientos de un resorte correspondientes a la fuerza de la diferente magnitud que lo deforma. Encontrar por el método de mínimos cuadrados el polinomio de primer grado. Teniendo ya los puntos de fuerza y longitud, sacaremos la sumatoria de fuerza, que la sumatoria de x sub i nos quedaría igual a 18. De la longitud la sumatoria nos quedaría 0.928. Multiplicado la fuerza por 2 sería la sumatoria de todo esto nos quedaría 98 y la multiplicación de la fuerza y de la longitud nos quedaría 3986. Calculamos a sub 1 que nos queda en la parte del denominador es el mismo y el numerador m que vale 5 por la sumatoria de f de x sub i que es 3986 por 98 menos la sumatoria de x sub i, que es 0.928. Resolviendo, nos quedaría a sub 1 igual a 0.01672. P de x nos quedaría 0.1156 más 0.119434x. La gráfica siguiente es la que obtendremos utilizando el programa.
Gracias.